Cuentos originales de los hermanos Grimm. Tomo 2. Un comerciante tenía 2 hijos, un niño y una niña, que eran todavía muy pequeños y no sabían andar. Un día se hicieron a la mar 2 barcos suyos, bien cargados, con toda su fortuna dentro. Pensaba ganar mucho dinero con ellos, pero poco después le llegó la noticia de que se habían hundido. Así pues, de ser un hombre rico pasó a ser pobre, y no le quedaba ya más que un campo a las afueras de la ciudad. Para no pensar tanto en su desgracia, salió al campo y, mientras paseaba de un lado a otro, vio de pronto un hombrecillo negro junto a él. El hombrecillo le preguntó por qué estaba tan triste y qué era lo que le apesadumbraba tanto. Entonces el comerciante dijo: «Lo diría si pudieras ayudarme». «¿Quién sabe?», contestó el hombrecillo. «A lo mejor sí». El comerciante le contó que toda su riqueza se había hundido en el mar y que no le quedaba más posesión que aquel campo. «No te preocupes», dijo el hombrecillo. «Si me prometes que, cuando regreses a tu casa, lo primero que tropiece contra tu pierna me lo traerás dentro de 12 años a este mismo lugar. Tendrás tanto dinero como quieras». El comerciante pensó: «No puede ser más que mi perro», pero no pensó para nada en su hijo pequeño y aceptó. Le dio al hombre negro un papel firmado y sellado y regresó a casa. Cuando llegó, su niño pequeño se alegró tanto que, sujetándose en los bancos, avanzó tambaleándose y se le agarró a las piernas. Entonces el hombre se asustó, pues sabía perfectamente lo que había firmado, pero como no encontró dinero ni en sus cajones ni en sus cajas, pensó que había sido una broma del hombrecillo. Un mes más tarde fue al sótano para reunir estaño viejo y venderlo, y entonces vio un gran montón de dinero. Recobró su buen humor. Compró. Volvió a ser un comerciante más rico que antes y se despreocupó de Dios. Sin embargo, cuanto más se acercaban los 12 años, más se preocupaba el comerciante. Se le podía leer el miedo en la cara. El hijo le preguntó qué le pasaba. El padre no quería decírselo, pero el otro no cejó hasta que le dijo que le había prometido, sin saber lo que hacía, a un hombre negro y que a cambio había recibido mucho dinero. Él le había dado una escritura con su firma, y ahora tendría que entregarlo cuando pasaran 12 años. El hijo habló de esta manera: «Padre, no tengáis miedo, que todo saldrá bien. El negro no tiene ningún poder sobre mí». El hijo fue a que lo bendijera un sacerdote y, cuando llegó la hora, se dirigieron juntos al campo. El hijo hizo un círculo y se colocó con su padre dentro. Entonces llegó el hombrecillo negro y le dijo al viejo: «¿Me has traído lo que me habías prometido?». Él permaneció callado. Pero el hijo preguntó: «¿Qué haces tú aquí?». A esto contestó el hombrecillo negro: «Tengo que hablar con tu padre y no contigo». El hijo le contestó: «Tú has engañado y tentado a mi padre. Dame esa escritura». «No», dijo el hombrecillo. «No cedo mis derechos». Estuvieron hablando durante mucho tiempo entre ellos y, finalmente, llegaron a un acuerdo. El hijo, como no pertenecía ni al enemigo eterno ni al padre, subiría a un barquito que estaba en unas aguas que fluían por allí. El padre lo empujaría con su propio pie y el hijo quedaría a merced de la corriente. Se despidió de su padre, subió al barquito y el padre lo puso en marcha con su propio pie. Barquito volcó entonces, de tal manera que la parte de abajo se colocó arriba y la cubierta en el agua. El padre creyó que su hijo estaba perdido. Volvió a casa y lloró, pero el barquito no se hundió, sino que siguió navegando tranquilamente con el joven dentro.
Navegó durante mucho tiempo hasta que se quedó detenido en una ribera desconocida. Bajó a tierra. Vio un hermoso palacio y se dirigió hacia él. Pero, cuando entró allí, vio que todo estaba encantado. Recorrió todas las habitaciones y todas estaban vacías, hasta que llegó a la última de las cámaras, donde había una serpiente enroscándose. La serpiente era una doncella encantada, que se alegró al verlo y le dijo: «¿Vienes, Salvador mío? He esperado por ti 12 años. El reino está encantado y tienes que liberarlo. ¿Cómo puedo hacerlo?», preguntó. «Hoy por la noche vendrán 12 negros cubiertos de cadenas y te preguntarán qué haces aquí. Tú sigue callado. No les des ninguna contestación y deja que te hagan lo que quieran. Te martirizarán. Te pegarán y te pincharán. Tú déjales hacer lo que les venga en gana contigo, pero no hables. A las 12 se irán. Segunda noche vendrán otra vez otros 12 y la tercera 24. Que te cortarán la cabeza. Pero a las 12 perderán su poder. Si soportas todo esto sin decir la menor palabra, entonces estaré liberada. Iré a tu lado y, como tengo el agua de la vida, con ella te rociaré y volverás a vivir y a estar tan sano como antes», dijo él. «Gustoso te libertaré». Todo pasó como ella había dicho. Los negros no pudieron obligarle a decir palabra alguna y a la tercera noche la serpiente se convirtió en una hermosa princesa, que vino con el agua de la vida y le resucitó. Ella se le echó al cuello. Lo besó y en el palacio reinó gran júbilo y alegría. Se celebró la boda y se convirtió en el rey de la montaña de oro. Así pues, vivieron felices juntos y la reina dio a luz un hermoso niño. Habían pasado 8 años. Cuando se acordó de su padre, su corazón se conmovió y quiso visitarlo de nuevo. La reina no quería dejarlo marchar y dijo que esto me traerá la desgracia. Sin embargo, él no la dejó en paz hasta que ella cedió. Al despedirse ella le dio un anillo mágico y dijo: «Toma este anillo, cuando te lo pongas podrás trasladarte a donde desees. Pero tienes que prometerme que no vas a usar para llevarme de aquí junto a tu padre». Se lo prometió. Se puso el anillo en el dedo y deseó ir a la ciudad donde vivía su padre. En un momento estuvo allí y quiso entrar en la ciudad. Pero, al llegar a la puerta, los centinelas no quisieron dejarle entrar, porque llevaba ropas, aunque ricas y lujosas. Entonces se fue a un monte, donde un pastor cuidaba su ganado. Cambió con él sus vestiduras. Se puso su vieja chaqueta de pastor y así pudo entrar en la ciudad sin que nadie le molestase. Cuando llegó ante su padre, se dio a conocer. Este no creía que fuera su hijo y, pensando que era un pobre, quiso darle un plato de comida. Entonces el pastor habló a su padre: «Yo soy en verdad vuestro hijo. ¿No recordáis ninguna señal en mi cuerpo por la que pudierais reconocerme?». «Sí», dijo la madre. «Nuestro hijo tenía una mancha en forma de frambuesa en el brazo derecho». Él se remangó la camisa. Y entonces vieron la mancha bajo el brazo. Y ya no dudaron más de que fuera su hijo. A continuación les contó que él era el rey de la montaña de oro, y que se había casado con una princesa, y que tenía un precioso hijo de 7 años. Entonces habló el padre: «Eso no puede ser verdad. ¿Qué te hace de rey es el que me viene con una chaqueta rota de pastor?». Esto irritó al hijo, que dio la vuelta al anillo sin acordarse de su promesa y deseó que su esposa e hijo acudieran a su lado. En un abrir y cerrar de ojos estuvieron allí los dos, pero la reina se lamentaba y lloraba.
diciendo que había roto su palabra y que la había hecho desgraciada. Él dijo, lo he hecho sin darme cuenta y sin mala intención, e intentó convencerla. Él la hizo como si transigiera. Pero no tenía buenas intenciones. A continuación la llevó a las afueras de la ciudad. Al campo. Le mostró las aguas donde había sido empujado el barquito y le dijo, estoy cansado. Siéntate y déjame dormir un poco en tu regazo. Luego puso su cabeza en el regazo de ella y ella le acarició un poco la cabeza hasta que se durmió. Cuando se durmió, le quitó el anillo del dedo, luego sacó el pie de debajo de él y le dejó únicamente la sandalia. A continuación cogió al niño en brazos y deseó trasladarse de nuevo a su reino. Cuando él se despertó estaba allí totalmente abandonado. Y su esposa y el niño se habían marchado. No tenía el anillo en el dedo y solo quedaba la sandalia de señal. A casa de tus padres no puedes ir, pensó. Pues te van a decir que eres un brujo. Lo mejor será que eches a andar hasta que llegues a tu reino. Así pues. Se puso en marcha y llegó finalmente a una montaña en la que había 3 gigantes peleándose entre sí, porque no sabían cómo dividirse la herencia de su padre. Cuando lo vieron pasar, le llamaron y le dijeron que los hombres pequeños tenían sentido común y que les ayudara a repartir la herencia. La herencia consistía en una espada, que cuando uno la cogía en la mano y decía, todas las cabezas al suelo menos la mía, hacía rodar todas las cabezas. En segundo lugar, un abrigo, que hacía invisible al que se lo ponía, y, en tercer lugar, unas botas, que cuando uno se las ponía y deseaba estar en algún sitio, en un momento lo llevaban allí. Él dijo, dadme las 3 cosas para ver si están todavía en condiciones. Le dieron el abrigo y, en cuanto se lo puso, se hizo invisible y se transformó en mosquito. Recobró de nuevo su figura y dijo, el abrigo está en condiciones. Dadme la espada. Ellos dijeron, no, eso no, que si dices, todas las cabezas al suelo menos la mía, se caerían nuestras cabezas, excepto la tuya, pero se la dieron, a condición de que la probara en un árbol. Lo hizo así y la espada cortó el tronco del árbol como si fuera una paja. Luego pidió las botas. Pero ellos le dijeron, no es uno que si te las pruebas y deseas estar allá arriba en el monte. Nosotros nos quedaríamos aquí abajo sin nada. No, dijo, no lo haré. Entonces le dieron también las botas. Cuando tuvo las 3 cosas, pensó en su mujer y su hijo y se dijo para sí, ay, si estuviera en la montaña de oro. Rápidamente desapareció de la vista de los gigantes, dejando la herencia repartida. Cuando llegó cerca de palacio, oyó gritos de alegría, violines y flautas, y la gente le dijo que su esposa estaba celebrando su boda con otro. Enfureció y dijo, la falsa me ha engañado y me ha abandonado mientras dormía. Se puso el abrigo y entró sin ser visto en el palacio. Se presentó en la sala y vio una mesa con viandas exquisitas, mientras los huéspedes comían y bebían, riendo y haciendo bromas. Ella estaba sentada en medio, con lujosas vestiduras sobre la silla real y con la corona en la cabeza. Se colocó detrás de ella, sin ser visto. En cuanto a ella le ponían un trozo de carne en el plato. Se lo cogía y se lo comía. Y cuando le escanciaban un vaso de vino, se lo cogía y se lo bebía, la servían constantemente. Pero ella no conseguía probar nada, pues los platos desaparecían al momento. Entonces se sintió desconcertada. Se avergonzó, se levantó, se fue a su habitación y se puso a llorar. Él fue detrás de ella.
Y ella dijo, me persigue siempre el demonio. ¿O es que no llegó nunca mi liberador? Entonces se la golpeó en la cara, diciendo, no vino nunca tu liberador sobre ti. Embustera. ¿Me he merecido yo esto? La boda se ha acabado. El verdadero rey ha vuelto. Los reyes, príncipes y consejeros que estaban allí reunidos se burlaron y se rieron de él. Él habló brevemente. ¿Queréis marcharos? ¿Sí o no? Entonces quisieron apresarlo y se dirigieron hacia él. Él, sin embargo, sacó su espada y dijo, todas las cabezas al suelo menos la mía. Todas las cabezas rodaron por el suelo y él siguió siendo el único señor y fue otra vez el rey de la montaña de oro.